Cantidad de personas en nuestro país porque de las 11:40 a las 3 de la mañana se registraron 3 sismos con ubicación en la zona sur del país, y por eso tenemos aquí a un experto que nos va a explicar qué fue lo que ocurrió y qué riesgos existen. Él es Gino González, que le damos la bienvenida. Buenos días. Sí, en Costa Rica pues es un país muy activo sísmicamente, y el día de hoy, bueno, en la noche y en la madrugada del día de hoy hemos sentido bastantes temblores asociados a un movimiento que nosotros llamamos subducción, que es donde una placa tectónica colisiona con la otra. Entonces, pues es parte del origen de estos temblores. Lo que llama la atención, Gino, es precisamente que los 3 sismos se dieron en una misma ubicación. Vos me hablas de un parche. Sí, parece que en esta zona hay la particularidad de que los terremotos se repiten. Y se repiten no solo, digámosle, como los de hoy, sino que con los años. De hecho, esta zona parece que el mismo lugar, los temblores se dan, tenemos por lo menos 5 años de que sea el mismo temblor, similares magnitudes en el mismo lugar. Y eso es como, nosotros le llamamos asperidades o parches, que como decir el parche de una llanta, ¿verdad? Que ustedes lo ven, que es algo negro que una y otra vez se vuelve a romper en la misma zona, en el mismo lugar. Entonces tenemos que tener cuidado, Gino, en este momento en nuestro país. Bueno, Costa Rica es muy activo. De hecho pertenecemos al cinturón de fuego del Pacífico, donde tenemos los terremotos más grandes que hay en el planeta y los volcanes más activos. Entonces, pues es parte del ser costarricenses que hay temblores. Lo que tenemos que tener en la casa es, pues obviamente, precaución. Cuando hay un temblor, meternos debajo de la mesa y esperar, nada más. Que tengamos, digámosle, vidrios o vasos o botellas, tratar de ponerle un hilito, ¿verdad?, para que no se caigan cuando hay una fuerte sacudida, cosas que pueden colapsar. De hecho, la mayoría de los accidentes cuando hay un temblor es porque las cosas se caen. Entonces, pues tener eso asegurado y meternos debajo de la mesa si hay un temblor más grande. Lo que se preguntan todos es, ¿van a seguir los sismos? ¿Se puede prever eso? Bueno, los sismos actualmente en la ciencia no se pueden predecir. Podemos pensar de que hay lugares que son más sísmicos o con mayor sismicidad que otros. Lo que podemos pensar, ok, ¿va a seguir temblando? Pues sí, son temblores pequeños, sí, son enjambres sísmicos, llamamos cuando hay muchos temblores pequeños, que puede desencadenar en uno más grande. Es posible también, pero no lo podemos asegurar. Lo que sí es que vivimos en, como les dije, un país muy sísmicamente, un país altamente sísmico, que pueden haber temblores más grandes, por supuesto, y entonces pues es tener un poquito de precaución cuando ocurre ese temblor. Por ejemplo, la semana pasada vimos temblores en el centro del país, ahora vemos temblores en el sur. ¿Estos temblores tienen alguna conexión? Bueno, en Costa Rica tenemos básicamente 3 formas, 3 lugares donde se generan los temblores. Uno, que es el más común, es donde la placa Coco colisiona con la placa Caribe, generando este movimiento así, y esto le llamamos subducción. Otros sismos, como el terremoto de Limón de 1991, es donde una placa se fractura. Pero también tenemos unos terremotos que ocurren en el centro del país, que son los terremotos, le llamamos nosotros intraplaca o terremotos locales, de fallas locales, que es donde ocurre en la misma, dentro de la placa tectónica, que son los que generalmente tienen un epicentro en el sur del Valle Central, en la parte de Acosta, Desamparados, Escazú. Entonces esos sismos son bastante comunes. Son de pequeñas magnitudes generalmente, pero los sentimos muy fuertes porque pues prácticamente ocurren en el centro del país, donde están las poblaciones. Entonces uno siente una sacudida. Que uno diga que los terremotos del Pacífico tienen que ver con los de la parte central es un poquito difícil de explicar, pero pues prácticamente podríamos decir que son diferentes. Gino, por ejemplo, mucha gente dice que en ciertas épocas, o por ejemplo cuando hace mucho calor o cuando se empedra el cielo, ¿verdad?, va a temblar, y sobre todo relacionan los temblores con estas épocas. Bueno, eso es algo como de nuestros abuelos, ¿verdad?, que cuando hace mucho calor. Bueno, ahora imaginémonos, por ejemplo, en el desierto. Hace mucho calor y no tiembla casi. Entonces es algo muy difícil de explicar. Pensamos, como siempre, que en Semana Santa va a haber un temblor, porque falta el terremoto de Semana Santa, ¿verdad? Siempre es una creencia que tenemos. Siempre tiembla en Costa Rica, todos los días tiembla, pero hay sismos que no percibimos, son muy pequeños.
Costa Rica es un país, como dije, muy sísmicamente activo. De hecho, terremotos hay todos los días, más de 10 terremotos en Costa Rica. Que percibamos, más o menos son unos 4 o 5 al mes, en ocasiones un poquito más, otro menos, pero habría que hacer un poco más de estadística, a ver si en verano o en la época seca hay más temblores. Pero al final no podemos asegurar esas cosas porque es algo random, lo que está pasando es debajo de la tierra. El calor que está pasando atmosférico, pues prácticamente no podría influir, ¿verdad? Entonces, pues podríamos descartarlo en este caso, que ocurran estos tiempos. Lo que pasa, en algunos casos, se asegura de que cuando hay fases lunares, por ejemplo la luna llena, donde los oleajes son más altos, en ocasiones, en algunos sitios se ha visto que hay algún aumento, por ejemplo en la actividad de los volcanes, o un poquito más de sismicidad, pero todavía eso sigue bajo el estudio, ¿verdad? Le agradecemos a Gino González que nos ha regalado este tiempo y yo sigo en el estudio porque Vero tiene más en este Día Internacional de las Mujeres.